Le damos la bienvenida a nuestra compañera de FM en Tránsito, a Belén Tenaglia, en un día distinto y en un horario distinto al que habitualmente la tenemos, pero queríamos tener en esta semana electoral un poco de lo que pasó en el conurbano. Hola Belén, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? Bien, bien, acá andamos. Bueno, recuperándonos, ¿no? Esta semanita. Uy, Larga. Qué imposible esta semana. fatalidad, qué fatalidad, por favor. Este, mm, sí, les digo, hoy ya estoy un poco dentro de todo lo que se puede, un poco más íntegra. El lunes, no, nadie me podía dirigir la palabra. Devastada. Además No, yo ustedes, estaba en una de cómo hago para compartir el aire con gente que vota lo que vota. sí, 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 fue Esa difícil. era mi gran pregunta existencial. Y encima un cansancio tremendo porque ustedes también hicieron transmisión el domingo con las radios del Sí, sí, conurbano. sí. Sí, hicimos transmisión en el marco de Cruce, que es la cadena conurbana de comunicación y cultura, y las radios universitarias y comunitarias del conurbano. Bueno, también, ¿no? Intentando, tal vez para nosotras, las radios de la provincia de Buenos Aires, el momento fue en septiembre, ¿no? Bueno, en este caso, ahí tratando de construir una mirada de lo que sucedía a nivel nacional, pero desde la perspectiva conurbana. Así que sí, muchísimo laburo. Más allá de todo, siempre esas jornadas son lindas, ¿no? Son un buen momento de encuentro también. Sin dudas. Sí, 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 sí. Pero bueno, Pero decías, bueno, no tan buen resultado. no tan buen resultado. Vienen momentos de análisis, ¿no? Por ahí en las primeras horas tuvimos análisis de qué es lo que sucedió a nivel nacional y un poco intentando entender el voto del domingo, y sobre todo lo que fue el salto del resultado electoral en septiembre hacia el domingo pasado. Más allá de que ahora algunas provincias están ahí revisando los votos, fue una elección muy pareja en términos generales, eso también hay que decirlo. Entonces, bueno, ahí tenemos 7 u 8 provincias que están revisando los resultados, entre ellas la provincia de Buenos Aires. Pero obviamente en los territorios empieza a replicarse lo que va a suceder, o si no ya no empezó a suceder a nivel nacional, para lo que es el peronismo, que es la reapertura de las internas. Y específicamente en Morón, si bien la interna nunca desapareció, de hecho cuando en septiembre se conformaron las listas de unidad, sabíamos que en Morón la unidad no estaba sellada. ¿Y por qué hablo de Morón, específicamente uno de los distritos de la zona oeste del conurbano? Porque Morón fue uno de los pocos distritos, en lo que es el oeste del Gran Buenos Aires, el único distrito que se pintó de violeta, gobernado por Fuerza Patria, ¿no? Porque en el oeste también tenemos a 3 de febrero, gobernado Claro. por Diego Valenzuela, que lógicamente iba a estar pintado de violeta. Si hubiese sucedido al revés, hubiese sido un duro golpe para el intendente local. Pero en el caso de Morón, había tenido una buena elección en septiembre del año pasado, no, septiembre pasado, Ujú. y ahora se revirtió el resultado. Prácticamente al revés se dieron los resultados, porque si en septiembre habían sido 43 puntos para Fuerza Patria, 39 para La Libertad Avanza, ahora fueron al revés. 38-39 para La Libertad Avanza, 41-42 para Fuerza Patria. Y obviamente, perdón, al revés me refiero a 41-42 para La Libertad Avanza, ahí está, y 38-39 para Fuerza Patria. Se invirtieron ahí las votaciones o los resultados. Obviamente esto, bueno, despierta la pregunta de qué pasó en el conurbano, qué pasó con los intendentes, qué rol jugaron efectivamente los intendentes, si los intendentes pusieron todo como lo pusieron en septiembre. Empieza la pregunta de si el desdoblamiento fue una buena decisión Ujú. o no fue una buena decisión. Bueno, están ya obviamente aquellos intendentes que responden al gobernador Axel Kicillof diciendo que sí, que fue una buena elección, porque si no, el resultado que se tuvo en septiembre no iba a ser posible tenerlo en octubre. Están quienes dicen que no, que al final Cristina tenía razón, y de hecho una de las primeras que salió a hablar, apenas se empiezan a conocer los resultados, que claramente era el triunfo de La Libertad Avanza. Hay dos intendentes del conurbano específicamente que salieron a hablar de las elecciones en Twitter. Uno fue Damián Celsi de Hurlingham, otra fue Mayra Mendoza de Quilmes, los dos intendentes de la Cámpora. Sumamente, bueno, sobre todo Mayra sumamente cercana a Cristina Fernández de Kirchner, y de hecho ella publica el conurbano y Cristina
van a salvar a la patria, algo así, y decía algo así como, Cristina tenía razón, no importa cuando leas esto. Sí, Sí. ¿no? generó una polémica tremenda. Sí. Porque Sí, encima sí, fue sí, ese sí, mismo sí. día. No, apenas conocido los resultados. Yo Sí. empecé a hacer el rastreo de los intendentes. Bueno, a ver quién publicó del conurbano. Tiqui, 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 tiqui. La única, una de las primeras fue Mayra Mendoza, luego le sigue Damián Celsi. Y bueno, da la casualidad ahí bueno, son los dos de la Cámpora, ¿no? Estuvo esta semana el intendente de Morón, Lucas Gui, saliendo en Futurock, y él explicaba, obviamente, tratando de entender qué es lo que había sucedido con las elecciones. Y si quieren lo vamos a escuchar porque él lo que dice acá es que la novedad, en verdad, de todo este proceso electoral, pensándolo desde septiembre, la novedad es lo que sucedió en septiembre. Es lo que sucedió con el gobernador Axel Kicillof. Si les parece, lo vamos a escuchar. Dale. Yo creo que se movilizó un sector del voto más históricamente antiperonista que no había participado en la elección de septiembre y que en octubre se volcó a participar y eso tuvo un impacto significativo en el resultado, ¿no? En el resultado del último domingo. Por eso me parece que es interesante la decisión que tomó Axel de dividir la elección, de doblar, de pensar un momento de discusión estrictamente localizada, con una agenda más puesta en lo municipal y provincial, que nos permitió a los intendentes llevar adelante un modo de conversación, con una agenda, con una cantidad de temas muy vinculados a lo que nos atraviesa en los territorios, y eso tuvo un resultado y en octubre, bueno, evidentemente se generó otra dinámica con un resultado distinto. La novedad es septiembre, ¿no? Si uno ve la serie histórica de lo que nos viene pasando a los gobiernos populares en las elecciones de medio término, no nos va bien. Ujú. Ahí estaba entonces Lucas Gui. Tengo que contar algo que acaba de pasar, ¿Qué Belén. pasó? Acaba de publicar Cristina Fernández de Kirchner una carta de 4 páginas Uy, destinada a mira. la militancia, y hay un fragmento en el que dice que va en la línea de lo que estaba diciendo Lucas Gui, en la línea contraria, ¿no? La excepción de lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires fue un error político al equivocar la estrategia electoral decidiendo el desdoblamiento. Básicamente le Bueno, sigue está echando la bien. Le culpa. está diciendo igual que el desdoblamiento estuvo mal, ¿no? Sí, Sí. le sigue echando la culpa al desdoblamiento. Sí, le sigue echando la culpa a Axel. También es cierto lo que dice Lucas, que es la excepcionalidad en términos de que el peronismo, la realidad es que el otro día leía como hace 20 años que no gana una legislativa. No, 15, 20 años, una cosa así, que no gana una legislativa. Entonces, bueno, tal vez sí, pensándolo en septiembre, bueno. La pregunta es ¿por qué en septiembre sí? ¿Por qué en octubre no? ¿No? Y también pensándolo en las figuras, ¿por qué Axel sí? ¿Por qué en términos nacionales no? ¿No? Esas son como preguntas que también ahora, obviamente, el peronismo debe estar agarrándose de los pelos tratando de responder todo esto. Porque obviamente también al gobernador un poco lo posiciona de otra manera. Si en septiembre era el candidato 2027, bueno, ahora otra vez se viene la discusión. Recién escuchábamos a Lucas Gui, un Lucas Gui que les digo que a nivel local viene muy golpeado. Esto obviamente revivó la interna con Martín Sabatella, pero la novedad de la semana pasada, que no llegamos a hablarlo, me parece, es que yo no sé si les había contado, pero había un cruce ahí entre los hermanos Sabatella, Hernán Sabatella, Martín Sabatella. Hernán Sabatella resulta que la semana pasada el municipio emitió un comunicado en el cual decide, o sea, informa que decide apartarlo por tiempo indeterminado con una licencia porque fue denunciado por violencia de género. ¿Habíamos hablado de un caso así No. con No. Hernán Sabatella? Yo no me No, acuerdo. No, porque, no lo hablamos. porque en su momento no es la primera vez que Hernán Sabatella es el hermano de Martín Sabatella. El que fue intendente de Morón fue Martín Sabatella. Porque ahora también encima hay carteles por toda la ciudad diciendo Sabatella vuelve, una cosa así, y se lo confunden con Hernán. Hernán Sabatella, bueno, la noticia es que fue denunciado por violencia de género por su actual pareja. El intendente decide apartarlo temporariamente. Hace un comunicado que para mi gusto tiene sabor a poco, la verdad, para ese comunicado era mejor no decir nada.
Pero bueno, más allá de eso, no es la primera vez que esta persona es denunciada por violencia de género. En el mes de mayo se hizo pública la denuncia de una mujer que era militante del partido por un hecho que ocurrió en Vicente López, que la justicia finalmente decide archivar la causa, pero sabiendo esto, hasta que fue la semana pasada, decide el intendente de Morón sostenerlo. Esto obviamente, sobre todo en las organizaciones sociales y feministas del territorio, sabiendo que la gestión de Morón tiene un compromiso con las políticas de género, no cayó nada bien. Y para colmo, bueno, sacaron ahí familiares y allegados de la mujer que denuncia a Sabatella, a Hernán Sabatella, un comunicado denunciando que se estaba filtrando información sensible en la causa. O sea, los detalles que la mujer había dado en el marco de la denuncia contra Hernán Sabatella, que ocupaba el lugar de secretario de Legal y Técnica del municipio, es decir, muy cercano a Lucas Gui, estaba siendo publicada en medios de comunicación, en cuentas de influencers libertarios y demás. Bueno, así que de por sí llega a las elecciones Lucas Gui bastante endeble por todos lados. Uno es ese motivo que fue como el último, ¿no? El último de la semana antes de las elecciones. Así que las cosas para Lucas Gui están bastante complicadas. Se recrudece ahí la interna con Martín Sabatella, que claramente no se sabe muy bien cómo la van a estar saldando. Y además que uno de los motivos por los cuales Martín se distancia de su hermano tiene que ver por esta denuncia. No específicamente la denuncia que se conoció ahora, sino la denuncia de un hecho que ocurrió en el 21 y que se hizo pública ahora en mayo de este año. Vamos a seguir con los audios de Lucas Gui, intendente de Morón, porque obviamente lo que les decía, la pregunta tiene que ver con, bueno, cuál fue, ¿no?, el rol de los intendentes, si los intendentes jugaron a pleno o no, así que lo vamos a escuchar. Dale. Pleno, absolutamente, sí, claro. Eso no resiste mayor análisis. Nadie que tiene responsabilidad política, que tiene que responder frente a los propios militantes, le saca el cuerpo o juega media máquina. No, eso no tiene ningún asidero. Después podemos pensar si la conformación de la lista nacional debió contener algún liderazgo local también, pero ya está, eso es no tiene mayor sentido hoy. Pero completo, sí, todos los intendentes de todos los espacios. Ahí estaba entonces Lucas Gui. Sí, Lucas Gui diciendo que todos los intendentes del espacio habían apoyado, habían movido. La verdad que yo, que fui al acto de cierre de Tayana en la primera sección electoral, específicamente en Moreno, me llamó la atención que no había ningún intendente de lo que es por lo menos el conurbano oeste, que se toman el tren Sarmiento y están a 2 pasos ahí de Moreno. Solamente estaba Karina Menéndez, quien es la hermana del intendente de Merlo. O sea, ni siquiera el intendente de Merlo, que está pegado a Moreno. Claro. Así que eso un poco me llamó la atención. Y vamos a escuchar nuevamente a Lucas Gui hablando sobre, bueno, qué es lo que viene ahora para el peronismo, cuál es la responsabilidad que le toca al peronismo frente a estos resultados. Si teníamos cosas por discutir, hoy hay que profundizar esa discusión y avanzar de cara a la construcción de un espacio que no solo sea oposición, sino que sea una auténtica alternativa, que plantee programáticamente cosas distintas, innovadoras, que conciten interés, que renueven entusiasmo, que tomen el desafío de hablar de las cosas que tenemos que hablar. El gobierno sale con la iniciativa de la reforma laboral. Bueno, claramente hay que hacerse cargo de eso, es decir, bueno, la reforma laboral tal como está planteada, lo único que hace es intentar debilitar la posición de negociación de los sindicatos para configurar un escenario de debilidad de los trabajadores. Ahora, no se puede dejar de asumir ese debate defendiendo los intereses de los laburantes, del sector popular, de ver cómo formalizamos el sector de la economía que está por afuera, qué hacemos con el déficit habitacional que hay en el área metropolitana. Es un tema súper sensible, tenemos miles de viviendas que tienen solo un sentido especulativo. ¿Cómo hacemos para volcarlas al mercado y ensanchar la oferta? ¿Qué hacemos con la economía de plataforma, con los pibes y pibas que están laburando en la calle 12 horas, 10 horas, 8 horas y que lo hacen sin ningún tipo de protección? Hablemos de futuro, convoquemos algo nuevo, tratemos de pensar también cómo articulamos con sectores de la política que están por afuera y que seguramente, aún con diferencias, tenemos un núcleo común de coincidencias con las cuales podemos intentar organizar un debate
para fortalecer una posición de cara a nuestra principal contradicción, que es fundamentalmente esto lo que hay que tener claro. Nuestra principal contradicción, como nunca hubo un escenario tan dicotómico, es Milei. Es un señor que viene a reconfigurar el país, a establecer relaciones de poder en donde a los que menos tienen le va a ir peor y a los que más tienen cada vez van a tener más y cada vez van a ser una minoría más concentrada. Entonces, desde ahí me parece que tenemos que plantear el debate. Tal cual, interesante esto que plantea Lucas Gui. Sí, bueno, vamos a ver, porque mientras tanto, la realidad es que tampoco ellos se escapan a la interna, ¿no? Las discusiones de la propia interna. Vamos a ver, digo, en eso me parece que estamos todos de acuerdo. O sea, si no hay un proyecto del otro lado que convoque, que interpele al común o al conjunto de la ciudadanía, y vamos a tener resultados como el domingo. Sí. Vamos a ver eso, qué responsabilidades toman y asumen cada uno de las figuras políticas o los dirigentes políticos, mejor dicho, en la construcción de ese proyecto político, ¿no? Tal cual. Belén, ¿nos quedó algo pendiente? No más que eso por ahora, veremos con qué vamos. No, la semana que viene no, que me tomo vacaciones, Sí. la otra. Bueno, pasale lindo. Gracias, Disfrutá, gracias. descansá. Sí, descansá. Después Sobre de esta todo. No me voy a semana- ningún lado, no me voy a ningún lado, me quedo acá. Nos vemos entonces prontito, Belén. Muchas gracias. Un beso grande, chicas. Un saludo. Belén Tenaglia, nuestra compañera de FM en Tránsito, contándonos un poco cómo viene el resultado, cómo fue el resultado electoral en el conurbano. Decía, Morón, único distrito gobernado por el peronismo en el que ganó La Libertad Avanza. ¿Vamos con el karaoke ahora? ¿O en un ratito? Acá mandan